Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo del programa Vinculando de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior, que tiene por objetivo avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión a través del diálogo y reflexión con actores destacados del área. Hace 2 semanas, nuestra conversación estuvo enfocada en la vinculación con el medio en el subsistema universitario, y hoy queremos revelar los vínculos con el entorno del subsistema técnico-profesional, considerando que este tiene una conexión mucho más profunda y directa con el medio productivo. Nos preguntamos si es distinta la vinculación con el medio entre las universidades, por una parte, y los centros de formación técnica e institutos profesionales, por otra, o podrían existir elementos constitutivos comunes entre ambos subsistemas de educación superior. Bueno, para conversar sobre esto y además sobre la vasta experiencia en el mundo de la educación técnico-profesional, hoy nos acompaña un importante invitado. Pero dejo con ustedes, antes de presentarlo, a nuestra querida Andrea Casa, quien tendrá la misión de presentarnos y contarnos quién es el invitado de hoy. Andrea. Vamos a presentar a Gonzalo Vargas Ote. Él es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Science in Agricultural and Resource Economics de la Universidad de California, Estados Unidos. Fue gerente general de la Fundación Paz Ciudadana. En el ámbito académico fue director del Departamento de Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente se desempeña como profesor. Y en el ámbito de la gestión académica destaca su desempeño como rector de INACAP por un periodo de 11 años, desde 2007 hasta noviembre de 2018, y su actual participación como miembro de la Junta Directiva de la Universidad Santo Tomás y de los consejos directivos del IP y CFT Santo Tomás. Antes de partir con la primera pregunta, Gonzalo, vamos a recordar a nuestros participantes que está habilitada la sección de preguntas y respuestas para que puedan irnos enviando sus consultas, las que leeremos al ir finalizando ya nuestra conversación con Gonzalo. Gonzalo, muy bienvenido a este programa. Te dejo el espacio para que puedas saludarnos y luego partimos con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Y bueno, agradecer mucho a la Red Chilena de Vinculación con el Medio por esta invitación. Felicitarlos por la iniciativa también, porque creo que es muy, muy necesario, sobre todo en esta etapa, ¿cierto?, tener esta instancia de trabajo colaborativo, como mencionaba Claudia al inicio. Y bueno, a su disposición. Me encanta este tema, así que feliz de participar. Gracias, Gonzalo. Bueno, partimos. Queremos hacer una suerte de comparación entre el mundo universitario y el mundo TP. Y haciendo el análisis, nosotros podemos visualizar en términos del mundo universitario. El mundo universitario, principalmente a inicios del siglo pasado, tuvo un vuelco hacia la sociedad a través de la extensión, primero entendida como una suerte de iluminación, de extensión cultural, de poder llevar la cultura desde dentro del aula hacia afuera. Después también pudo ser vista como un proceso transformador en algunas instituciones de educación superior. Y bueno, hasta llegar a la actual vinculación con el medio, que como sabemos la CNA principalmente fue la que nos llevó a referirnos a este concepto. ¿Qué pasa en el mundo de la formación técnico-profesional, Gonzalo? Porque sobre todo considerando que uno podría decir o podría asumir que por el hecho de ser la formación técnico-profesional tan ligada desde su origen al sector productivo, esta vinculación debiese darse per se, digamos. Cuéntame un poquito cómo ha sido el devenir del concepto en el mundo TP. A ver, sí, buen punto. Yo creo que la vinculación con el medio tiene similitudes con lo que ocurre en la universidad, pero también tiene elementos distintivos, y en la pregunta tuya, depende de las tradiciones, como siempre las respuestas a veces son un depende. Este es un sector que históricamente está muy vinculado, tú tienes toda la razón, está muy vinculado a la realidad del sector productivo, al mundo laboral,
y por lo tanto es una formación para el trabajo, ¿cierto? Y no se entendería mucho si uno no trabajara para el sector productivo y con el sector productivo. Y eso es calidad y es pertinencia en este sector, no puede ser de otra manera. Porque si no, claro, han existido en la historia y en Chile, yo creo que prácticamente no deben quedar instituciones que a lo mejor desarrollan un currículum entre cuatro paredes, ¿cierto? Los que después lo van a enseñar, que a lo mejor alguna vez trabajaron en esa área, pero ya hace años que no trabajan, se dedican solo a la docencia. En fin, puede haber una educación técnico-profesional de mala calidad desvinculada del entorno. Sí, puede haberlo, pero siempre va a ser de mala calidad. En el ámbito universitario, en cambio, ocurre que ahí lo que manda es la disciplina. Entonces, puede que los académicos estén súper conectados a las sociedades científicas, que publiquen papers, ¿cierto? Pero a lo mejor no tengan mayor relación con su entorno. Y de ahí, entonces, cuando se empieza a instalar este tema de la vinculación con el medio en Chile, con esos términos, de la manera particular también que se ha instalado en nuestro país, que me acuerdo que Heinrich von Baer decía, ¿cierto?, siempre este tema de la Torre Marfil, haciendo eco también de algunas experiencias internacionales. Bueno, este es un sector donde la Torre Marfil se muere rápidamente, porque nadie va a querer estudiar ahí, porque va a tener baja empleabilidad, va a tener, hoy día en materia de seguramente la calidad, no va a poder mostrar pertinencia y calidad. Así que yo diría que la vinculación en la docencia es un requisito indispensable para la calidad. Y esa es la tradición histórica. Si uno ve las instituciones chilenas, todas o la mayoría nacieron al alero de gremios o otras instituciones educacionales, pero con un brazo muy fuerte en la vinculación con los trabajadores y con la empresa. Así que sí, tiene un elemento bien propio. Sí, me queda la duda ahí, porque en el fondo uno podría entender la vinculación con el medio como un atributo de la docencia, Sí. que es a lo que tú te estás refiriendo principalmente, pero también, o un atributo de la investigación o innovación, que es lo que actualmente le está pidiendo la ley a las instituciones de educación superior de formación técnico-profesional. Pero, ¿qué pasa con la función en sí misma, esta tercera función de vinculación Muy buena con el medio? pregunta, sí. A ver, históricamente, lo que pasa es que uno dice, a ver, hoy día entendemos este tema de la tercera misión, ¿cierto?, como la contribución de la institución de educación superior al desarrollo local, regional, nacional, según el alcance que cada institución defina, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, más allá de la docencia o más allá de la investigación, incluso en términos de los indicadores que se ocupan, ¿cierto? Los IP y CFT, aterrizando en el caso chileno y a la forma que tienen estas instituciones a partir del año 81-82, ¿cierto?, que esto se desarrolla. La verdad es que han sido instituciones hasta hace muy poco que eran definidas nada más que por la docencia. La ley así lo decía. Un CFT es una institución que imparte programas de estudio conducente al título técnico a nivel superior. Y un instituto profesional, lo mismo, pero respecto al título profesional y técnico a nivel superior también en las mismas áreas. Eso dijo la ley por 30 y tantos años, casi 40 años, y no se le asignaba ninguna otra función. Entonces uno entendía que lo que hacían estas instituciones era una docencia vinculada, en términos de acreditación, ¿cierto?, como nos hemos cuadrado en función del capítulo de docencia o el capítulo de vinculación, ¿cierto? En realidad es un atributo de la formación, de la función de la docencia, y yo diría que ha sido la misma ley, la constitución de la CNA, el tema de la acreditación de vinculación como área opcional, la que hizo que algunas instituciones empezaran a pensar la vinculación con el medio no solamente como un atributo, sino que como una misión, podría decir uno, aportar al desarrollo más allá del aporte natural que significa formar personas, con formación de calidad, pertinencia. Entonces se forma el capital humano, se forma la gente calificada que el desarrollo regional, local o de los distintos sectores de la economía requieren. Pero ir más allá, entonces empiezan a surgir otras líneas de acción, ¿cierto? Como puede ser la educación continua. No necesariamente un CFT o un IP hacía educación continua. Era muy común años atrás, o sigue siéndolo, que todas tengan un OTEC, ¿cierto? Y hagan capacitación. Pero no el concepto de la educación continua, hoy día que hablamos, ¿cierto?, de la educación a lo largo de la vida, como una función de acompañar a los trabajadores a lo largo de su vida en la actualización de sus competencias profesionales, ¿cierto?, o en su reciclaje, su reentrenamiento cuando se tienen que cambiar de área, en fin. Entonces surge esta idea de la educación continua en IP y CFT, que no necesariamente era así hace algunos años. Capacitación
era un concepto más instalado, pero educación continua no. Y empiezan otras cosas, ¿cierto? La extensión académica, la extensión cultural, el trabajo comunitario, el aporte a las políticas públicas desde su propio ser. Por ejemplo, hay varios IPSFT cuyos profesores o directivos participan de instancias regionales o locales o nacionales sobre elaboración de políticas públicas o de programas de desarrollo, de normas técnicas, de reglamentos, ¿cierto? Cada uno de acuerdo a su expertise. Y ya lo último, que ya se transforma en otra área y que a veces cuesta separar, que es innovación. Porque tú no puedes hacer innovación si no estás vinculado. Entonces, cuesta a veces decir que si lo que uno está haciendo es innovación o vinculación, porque a mi juicio no puedes hacer innovación no vinculada. Investigación sí, que se traduzca en un paper, pero innovación, que significa un producto, un proceso mejorado, adoptado por una empresa o por una institución, no lo puedes hacer sentado en tu propia sede, tienes que hacerlo con algún socio externo. Entonces ha ido evolucionando el concepto y yo creo que lo que marca la nueva ley de educación superior es novedoso, es disruptivo en algunos aspectos y es muy bueno. Va a ser muy bueno para Chile, pero es un desafío para muchas instituciones. Algunas ya venían adelantándose en estas materias, otras están recién partiendo. Gonzalo, me quería un poco tomar de lo que estabas comentando, que me parece súper relevante, y saber si nos puedes contar un poco sobre el rol de la innovación y la vinculación con el medio en el proceso de contribuir en las mejoras de la calidad de la docencia en la formación de los estudiantes. ¿Cómo internamente dialoga un poco la innovación en el contexto de vinculación con el medio y eso un poco guiado hacia la formación de los estudiantes? ¿Cómo se piensan los FT y los IP en relación a esto? A ver si nos puedes comentar un poquito más. Es bien importante, porque yo creo que, digamos, paulatinamente las instituciones han ido incorporando el emprendimiento primero y la innovación después, sí, dentro de sus programas de estudio como áreas de desarrollo de competencias, de habilidades. En el fondo, a lo mejor más antiguamente había una visión más conductista de la educación técnica, donde los técnicos tenían que saber hacer, sin saber mucho por qué, ni cómo, y muy centrado en estándares. Entonces era más bien el concepto más de certificación o de capacitación, o incluso de entrenamiento. Entonces tú dices, bueno, el técnico se entrena en el desarrollo de ciertas habilidades, ciertas ocupaciones, pero luego cuando esa ocupación cambia, cuando hay un cambio tecnológico, cuando se tiene que cambiar de sector, en realidad lo que sabía hacer ya no le sirve. Y incluso la ley, fíjate que la definición del técnico que hacía la ley, que se derogó hace poco, era que el técnico era una persona de apoyo a un profesional, no era un trabajador autónomo, claro, sino que se entendía en un mundo fordista, taylorista, ¿cierto? Donde está el ingeniero, donde está el capataz, donde está el obrero. Entonces el técnico tenía una función muy, muy estática, podríamos decir, pensado en ese mundo. La verdad es que ese mundo ya no existe. Lo que hoy día tenemos en cualquier tipo de empresa o de emprendimiento es la necesidad de ser muy proactivo, de estar adaptando, generando innovaciones de procesos, de productos, ¿cierto? O mejorando significativamente esos productos y servicios. Y eso ya sea que uno sea el emprendedor o que uno trabaje en una empresa, entonces hablamos del intraemprendimiento, ¿cierto? Y hoy día se conceptualiza la innovación no como el inventor, sino como un proceso. Un proceso que se gestiona. Entonces, lo que tú concluyes es que necesitamos técnicos y profesionales que sepan innovar. Si tú lo entiendes como un proceso, y eso finalmente, el saber innovar es una competencia, es una habilidad, es una competencia, tiene actitudes, habilidades, conocimientos muy vinculados a tu área de expertise también. Digamos, es distinto un mecánico que un gastrónomo, ¿cierto? Que van a estar haciendo innovación, pero los dos o cualquier área va a estar emprendiendo y haciendo innovación. Eso se está incorporando en los programas de estudio de distintas instituciones. Entonces tú empiezas a tener asignaturas de emprendimiento o actividades curriculares, ¿cierto?, relacionadas al emprendimiento o a la innovación. Y es interesante entonces porque es un sector que tiene 500.000 estudiantes y si todos en algún minuto van a estar haciendo actividades de innovación con empresas, imagínate la cantidad de gente que está haciendo proyectos con empresas, especialmente empresas de menor tamaño, porque es difícil que en pregrado, ¿cierto?, con la guía del profesor, estos estudiantes puedan hacer una gran contribución a la innovación de una empresa
muy grande, que a lo mejor tiene estructura, tiene masa crítica para hacer esto por sí solo. No lo descarto, pero la vocación es mucho más fuerte en la empresa menor tamaño, en el ámbito local, en tu comuna, en tu región, ¿cierto? Y es una realidad no solamente de los IP-CFT chilenos, sino que es lo que tú observas en todas partes del mundo. Este tipo de instituciones son muy importantes en el desarrollo económico y social local. Las universidades a veces quedan más lejos de la realidad local. Entonces tú puedes tener una misma ciudad, a mí me tocó estar años atrás en Oxford. La Universidad de Oxford, claro, tiene un alcance global, mundial, ¿cierto? Pero la verdad es que la economía local dependía mucho más de otra universidad que se llamaba Oxford Brookes University. Y tú veías cómo ahí estaba la Cámara de Comercio, la ciudad que estaba mucho más con esta Universidad de Ciencias Aplicadas que con la Universidad de Oxford. Entonces ese es el rol más distintivo que cumplen estas instituciones y se está incorporando entonces en el currículum para desarrollar habilidades o competencias de innovación en los estudiantes para que cuando egresen y se empleen, ¿cierto? O emprendan, sean más innovadores ellos mismos. Y al hacer eso también, bueno, tú necesitas trabajar con empresas de menor tamaño en su mayoría, pero también más grandes, desarrollando proyectos de innovación, porque la verdad es que tú no puedes aprender a innovar en un pizarrón. Tienes que aprenderlo respecto de proyectos, de desafíos, y hay varias metodologías para eso. Entonces, estudiantes, profesores y empresas trabajan juntos desarrollando proyectos que a la empresa también le sirve, y de esa manera entonces formas personas con mayores capacidades de innovación, y al hacer eso, estás también contribuyendo a la innovación de esa empresa al mismo tiempo. Ahí podría ser que la investigación aplicada se orienta hacia la innovación y hacia los emprendimientos, por tanto todo lo local. Creo que la investigación aplicada juega un rol importante para generar innovación y emprendimiento, que es un poco lo que han tomado los CFT y los IP. No sé si estoy en lo correcto. Sí, lo que pasa es que yo tengo cuidado con la palabra investigación porque como la entiende la CNA, ¿te fijas? Sí. Si no tiene paper, entonces, lo que pasa es que tengo esta doble militancia también con universitaria, ¿te fijas? Entonces, cuando uno habla de investigación, si la investigación no conduce a un paper, no es investigación. Perfecto. ¿Te fijas? Entonces, una investigación aplicada que, bueno, la OECD, ¿cierto? El manual de Oslo, que yo creo que es bien importante tomar ciertas referencias porque son temas más o menos nuevos y tenemos que ponernos de acuerdo en el vocabulario y en los indicadores que vamos a usar. A mí me parece que lo más pertinente es usar el manual de Oslo en estas materias. Entonces, claro, hablamos de actividades de innovación, todas aquellas actividades que finalmente conduzcan a una innovación. La investigación aplicada es una actividad que va a finalmente conducir a la innovación. Por sí sola, la innovación aplicada solamente te genera conocimiento, no necesariamente innovación. Entonces, condición necesaria, pero no suficiente, en algunos casos. Y ahí es donde también hay un punto bien importante destacar, es la complementariedad entre el mundo técnico profesional y el mundo universitario. Claro. Porque hoy día la academia, ¿cierto? La presión por publicar, entonces el profesor necesita tener su doctorado, sus proyectos de investigación, publicar papers, y al mismo tiempo se le pide que esté conectado con la empresa, que promueva la innovación, que haga superdocencia, que sea innovador. La verdad es que es súper difícil encontrar a ese Superman, ¿cierto? Superwoman, para hacer clases y hacer todas estas cosas. Entonces hay que pensar en el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, no solamente entre instituciones de un mismo tipo, distintas universidades o distintos IP, sino que entre instituciones de distintas categorías, que trabajen de manera complementaria. En el caso de Santo Tomás, ahora con sombrero Santo Tomás, es muy natural, ¿cierto? Universidad, IP y CFT que conforman un sistema, ¿cierto? Cada uno tiene sus elementos distintivos, pero resulta muy natural la colaboración. Entonces, cada uno desde su naturaleza y al mismo tiempo con otras instituciones. Y de esa manera, entonces, puedes tener un proyecto de investigación en la universidad y al mismo tiempo el IP y el CFT puede estar viendo cómo eso se traduce en transferencia tecnológica, en asistencia técnica, en aplicaciones, digamos, y en investigación aplicada. Claro. Y los problemas que va a encontrar el IP y el CFT pueden retroalimentar a la universidad en la definición de sus agendas de investigación. Yo no lo veo como compartimentos aparte, sino que como... Y finalmente vamos a llegar al tema del ecosistema de innovación, ¿cierto? Y al final tenemos que entender, aquí la novedad, a lo mejor en la universidad se lleva más tiempo hablando de eso. La novedad acá con la ley, porque lo hace obligatorio en la práctica, es que los IP y los CFT se suman
formalmente, como política pública, a ser parte de los ecosistemas, sobre todo a nivel regional, es más notorio. Entonces, el rol y la participación de los IPI y CFT en el desarrollo de los ecosistemas regionales de innovación pasan a ser actores bien relevantes. Gonzalo, me gustaría contrapreguntar ahí algo, porque tengo la impresión de que generalmente se mete en el mismo saco a la innovación con la transferencia tecnológica. Pero no sé, quisiera saber cuál es tu juicio al respecto. ¿Están todas las instituciones de formación técnico-profesional preparadas para realizar transferencia tecnológica? Porque siento que de pronto la ley les puso también una camisa de fuerza a las instituciones y están preocupadas en el sentido de cumplir con esta exigencia. Sí, bueno, efectivamente la ley es disruptiva en algunos aspectos y respecto de algunas instituciones a lo mejor más que de otras. A ver, de nuevo, depende cómo lo entendamos la transferencia tecnológica. Como históricamente lo ha entendido el mundo universitario, es que tú investigas, generas conocimiento, desarrollas tecnología y eso lo transfieres. Si tú no haces desarrollo tecnológico propio, mal puedes hacer transferencia. ¿Te fijas? Y los IP y los CFT no van a hacer investigación per se, ¿cierto? No es su vocación, no es que lo tengan prohibido, pero no es su vocación, no hay cómo financiarlo tampoco, no es tan fácil. Pueden hacer algo de desarrollo experimental en general, a partir de un conocimiento que se generó en otra parte, ¿cierto? Pero pensar en la transferencia tecnológica de esa manera tradicional, lineal, I más D más TT más I, así como, es muy difícil. Ahora, si uno puede hablar de asistencia técnica o de ser conector, yo siempre me acuerdo, hubo un presidente de la Fundación Chile que se encargaba de subrayar que el 99,97% de la investigación se hacía fuera de Chile, en el mundo. O sea, Chile hacía el 0,03%. Si el desarrollo del país descansa solo de la investigación nacional, no vamos a avanzar. Entonces también es muy importante el rol de instituciones que ayuden en los procesos de difusión tecnológica, la curva S, ¿cierto? El innovador temprano, la mayoría, el modelo Rogers, a mí siempre me parece muy importante, porque estas son instituciones que ayudan a acelerar los procesos de difusión tecnológica o, visto del quien lo adopta, acelera los procesos de adopción de tecnologías, entendiendo tecnología dura y blanda. Entonces, no necesariamente el IP y el CFT desarrollan la tecnología, sino que trabajando con empresas proveedoras de la tecnología, seguramente, forman gente que sabe usar esas nuevas tecnologías y ayudan a las empresas, sobre todo a las de menor tamaño, en adoptar y adaptar, porque normalmente los procesos de adopción de tecnología tienen que ver también con adaptación. Entonces, adoptar y adaptar esos nuevos conocimientos, esas nuevas tecnologías en sus propios procesos productivos. Entonces, tú no te sirve tener un PhD, ¿cierto? Si no está el ingeniero, si no está el técnico, si no está la persona. Para que esto funcione, tú necesitas tener al equipo con habilidades complementarias, ¿cierto? Y a veces en Chile lo que nos pasa es que tenemos de uno, pero no tenemos del otro. Entonces, sí, yo creo que empresas proveedoras de tecnología, universidades que investigan, otros actores del ecosistema, ¿cierto? El que financia, en fin, las distintas características que se tienen que ir dando para que funcione el ecosistema. Y lo que voy a insistir es el rol funcional que estas distintas instituciones pueden tener en el ecosistema. Para Chile es un fenómeno nuevo. Internacionalmente esto no lo ve con mucha fuerza. Yo he tenido la suerte de viajar harto a mirar estos distintos modelos y cumplen, o sea, años atrás, ya hace tiempo, me acuerdo haber visto estudiantes de una institución equivalente a un instituto profesional programando un brazo robótico que era aportado por una empresa manufacturera líder mundial. Entonces tú podías ver cómo instituciones privadas y públicas trabajaban muy de la mano. La empresa entendía que tenía que comprometerse en la formación de sus futuros técnicos y profesionales y se ponía con recursos y se ponía con capacidades profesionales en esa formación. Eso es algo que se da mucho también en Chile, que gente que trabaja en empresa hace clases, ¿cierto? Y es muy valorado. En las universidades a veces es visto más como una cosa más periférica, más opcional. En los IP y CFT tú tienes que tener profesionales vigentes que participen de los procesos de formación. Entonces hay una imbricación
educación empresa, mucho más marcada, desde la formación primero y luego también desde otras funciones. Perfecto. Gonzalo, me gustaría un poco cambiarte de área. Actualmente existen diversos proyectos institucionales asociados a la formación técnico-profesional. Existen instituciones como INACAP, como Santo Tomás, que son proyectos a lo largo del país que rescatan algunas particularidades de los territorios, pero de manera estandarizada tal vez. Hay otras instituciones TP que son mucho más territorializadas. Desde esa perspectiva, ¿qué consideras tú en torno a la vinculación con el medio? ¿Es estandarizable esta función o hay ciertos elementos que uno pudiese rescatar que son comunes independientemente del proyecto institucional del que se trate? Buena pregunta también. A ver, yo creo que tenemos que esperar mucha diversidad. Ahora, a mí me gusta la idea que todos tengamos que contribuir al desarrollo del entorno. Cada uno verá cuál es su entorno pertinente, ¿cierto? Si es local, si es local geográficamente, o es un nicho del área del conocimiento, ¿cierto? O acaso es nacional, o, en fin. Como misión, esto que se diga que cada institución tiene que contribuir al desarrollo de su entorno, me parece bien. Segundo, como función, uno puede pensar, bueno, cosas como educación continua, extensión, innovación, emprendimiento, yo creo que siempre van a ser bien. Ahora, no todos están obligados a hacer exactamente las mismas cosas, y la manera como se expresan, yo creo que ahí es donde vamos a ver mucha diversidad, mucha contextualización. Entonces, un CFT que es muy fuerte en salud, bueno, va a estar trabajando con el sistema de salud local, ¿cierto? Regional. El otro que es fuerte, no sé, en el área agrícola, va a estar trabajando en los campos, pero esperamos que todos estén muy vinculados. Te voy a insistir, en este caso, la vinculación no es opcional, es parte de la calidad de la función, ¿cierto?, de formación, y luego es parte de esta misión más ampliada de contribuir al desarrollo más allá de solamente la docencia. Ahora, la diversidad es gigante y creo que no se puede estandarizar. Incluso en las instituciones grandes, como dices tú, como Santo Tomás, bueno, aquí hay 4 grandes, ¿cierto? Está INACAP, DUOC, Santo Tomás AYEP, que tienen muchas sedes, muchos estudiantes, que algún grado de estandarización suelen tener en sus políticas, porque por el fondo lo que hace una sede no puede ser tan distinto a lo que hace otra sede. Si lo piensas desde la experiencia del alumno, además, el estudiante de una carrera en una ciudad no puede tener una experiencia tan distinta que el estudiante de la misma carrera, que tiene el mismo perfil de egreso, en otra sede. Entonces hay ciertos requisitos, incluso desde la acreditación, que te obliga a estandarizar para un mismo título la enseñanza y la experiencia entre distintas sedes o regiones. Pero sí tienes contextualización. Es distinto, no sé, pues enseñar comercio exterior en una ciudad donde es zona franca, porque el profesor te va a traer otro ejemplo, porque la normativa es excepcional en ese lugar. Entonces, a lo mejor las competencias del perfil de egreso son las mismas, pero la manera como se expresan o se manifiestan esas competencias, te pongo, soy ingeniero agrónomo, entonces digo, bueno, la agricultura en el norte y en el sur, los dos tienen agricultura, pero es distinta la UMS en Copiapó que la lechería en Osorno. Enseñar una carrera del ámbito agrícola que no se haga cargo de eso sería absurdo. Entonces, esa diversidad se da por tamaño, por vocación, por el número de sedes, número de estudiantes, por tipo de carrera, y el desafío de la seguridad de la calidad va a venir, creo yo, del punto de vista que siempre hemos tenido desde el principio del 2006, creo yo, una tensión entre entender la calidad como la expresión del proyecto institucional, ¿cierto? Una calidad entendida como hacer bien lo que la propia institución se propone, versus tener criterios y estándares comunes para todo el sistema que toda la institución tengan que satisfacer por igual. Esa tensión yo creo que nunca se resuelve en ninguna parte del todo bien, ¿cierto? Y finalmente terminamos, yo creo que es inevitable, tener que usar indicadores, ¿cierto? No, es que mi proyecto es distinto, entonces ese indicador no es válido, yo quiero usar este otro indicador. Hay un cierto margen de maniobra donde eso se puede y después hay otra área donde queda estandarizado. Yo creo que en el caso de IPI-CFT todavía estamos en una fase temprana en Chile, donde se están desarrollando los proyectos institucionales, se están validando
y el sistema está en un proceso de aprendizaje y que tiene, bueno, no sé si más diversidad que el mundo universitario, la verdad es que los dos, cada uno en su categoría, hay mucha diversidad y son válidos, sí. Lo que hay que tener cuidado es que un modelo no trate de excluir al otro, o un tipo de institución no se instale como la única tipo de institución válido en el sistema. Pero es un proceso, yo lo veo como un proceso todavía en desarrollo. Van a pasar varios años para que podamos decir que la función de vinculación con el medio está consolidada en los IP y los CPT en Chile. Ahora, ¿crees tú que si avanzamos hacia esa consolidación, pueda haber una mayor, entre comillas, libertad de esta expresión de los proyectos institucionales, donde la vinculación sea vista más como un proceso que como un checklist de cumplimiento de indicadores que a veces pasa? Me gustaría pensar eso, en el sentido de la esperanza. ¿Cuánto va a ocurrir o no? La verdad es que no lo sé. Esto depende tanto al final de las personas, de los climas de opinión que se forman dentro del ambiente. Si al final Chile para estos efectos es pequeño, yo creo que los que estamos en el sistema más o menos conocemos los pares evaluadores, conocemos la gente que está en la CNA, ¿cierto? Entonces, yo creo que las mismas instituciones hemos tenido en parte culpa de esa especie de burocratización del aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Yo creo que al día de hoy las instituciones que tienen más años de acreditación tienen más libertad. A lo mejor es porque, no sé, como que no se las cuestiona, entonces lo que hagan va a ser valorado. Porque a lo mejor también tienen más masa crítica, tienen más cosas que mostrar. Normalmente las con mejor años de acreditación también son más antiguas, son más grandes, están más consolidadas. Entonces, han experimentado más, no sé, las más nuevas, las que a veces se ven en la obligación de ir con el checklist, cierto, indicador por indicador, porque hay que, a veces lamentablemente, a mí me da la impresión que uno es culpable mientras no se demuestre lo contrario, ¿cierto? En nuestras culturas. Entonces, el que ya tenía 6 o 7 años de acreditación, nadie lo va a venir a cuestionar mucho. El que está tratando de consolidarse, de superarse, el que está obligado a dar evidencia, ¿cierto? Porque a lo mejor el sistema a priori no le cree. Entonces tiene que dar evidencia de su inocencia, más o menos, es como la metáfora. Y ahí yo veo que ha sido difícil para esas instituciones poder definir proyectos muy distintos. Y esto es algo que de nuevo ocurre en todas partes del mundo, en las instituciones. Algunos autores hablaban, en el caso de Estados Unidos, la universidad, ¿cierto?, del efecto Harvard. Como salen los primeros en el ranking y es una de las universidades más prestigiosas durante 400 años. Este es un sector que cuesta mucho desbancar a los que tienen ventaja en prestigio. Y en Inglaterra, Oxford tiene el liderazgo con Cambridge durante, no sé, 800 años, y es muy difícil que cambie. Entonces, es un sector que a veces tiende a ser muy conservador, en que si el líder no innova, entonces los otros tampoco se atreven a innovar. Hay que ser muy audaz para querer innovar si no eres líder, y ganar una posición de liderazgo haciendo algo muy distinto. Porque, bueno, hay un cierto sector que tiende a fijar ciertas reglas, ciertos parámetros en función de criterios más clásicos, llamémoslo. Ahora, creo que en el mundo del IP-CFT eso es menos que en las universidades. Creo que la cultura del IP-CFT está al estar más cerca del mundo productivo, más cerca del mundo de la empresa, en la empresa esto ocurre mucho menos. Entonces hay más espacio. No estoy tan seguro desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad. Yo creo que tenemos que esperar un poquito de tiempo a ver cómo se comporta las nuevas reglas del juego, ¿cierto? Todavía no tenemos los criterios y estándares. Ahí ha habido harto debate, harta reflexión. Creo que tenemos que esperar un poco antes de ser concluyentes. A mí me gustaría pensar que sí, que vamos a tener más grado de libertad. Pero hay que verlo. Excelente. Gonzalo, en honor al tiempo, y ahí tenemos ya algunas preguntas de nuestros invitados que están escuchándonos ahora conectados. Quisiera, yo tengo otras preguntas, pero también quiero darle un espacio a quienes no están hoy día conectados con nosotros. Y hay un espectador anónimo que dice lo siguiente: ¿cómo las metodologías activo-participativas
hoy se complementan con la industria en forma dinámica. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Yo creo que hay harta experiencia en las instituciones. Cuesta harto sistematizar y mostrar esto, ¿eh? Porque tú lo empiezas a ver a nivel de carrera, de asignatura, de sede, en el mundo, además de IPSFT, ¿cierto? Las jornadas vespertinas son bien importantes, el perfil de lo que tú haces con una persona que estudia y trabaja, a lo mejor está trabajando en lo mismo que está estudiando. Es un mundo con harta diversidad en sí mismo. Yo creo que se está haciendo harto de estas metodologías activo-participativo en vinculación con las empresas. Por ejemplo, una asignatura, estoy pensando en una institución en particular, ¿cierto? Voy a pedir un ejemplo para poder como A ver, contextualizar. para efectos de desarrollar competencias de innovación, un taller de innovación participativo colaborativo. Entonces tú tienes una asignatura en un semestre terminal que los estudiantes en grupo, en un equipo, toman un desafío y trabajan en conjunto con una empresa abordando un desafío de mejorar o innovar respecto a un producto o un proceso. ¿Ah? El proyecto de un grupo de estudiantes es distinto del proyecto de los del lado. No está en el mismo ámbito, ¿cierto? Pero la única manera de poder aprender a innovar es innovando. ¿Ah? Tú puedes tener algunas bases teóricas, pero finalmente la exposición temprana del estudiante a los problemas de la empresa mejora su motivación, porque en una cosa teórica que le dice el profesor en un pizarrón, en un PowerPoint, ¿cierto? Se motiva mucho más, le encuentra un sentido de utilidad, un sentido práctico, la interacción de varios estudiantes, ¿cierto? Además hay un aprendizaje más colectivo. La empresa también aporta criterios que a veces son difíciles de llevar de manera explícita a un currículum. Hay ciertos códigos en la empresa que tienes que vivirlo. Hay un proceso que se llama la de socialización, más allá de que la persona aprenda las cosas antes de llegar a la empresa. Entonces ahí es donde se produce esta imbricación, digo yo, entre educación y trabajo. Y esto lo puedes partir desde primer año, donde los estudiantes en sus asignaturas, en sus actividades curriculares, prácticas, o en fin, distintas modalidades, van tomando problemáticas o realidades de la empresa o de la institución y van proponiendo o viendo formas de aplicación de lo que están aprendiendo o mejoras. Puede ser desde una innovación incremental, algo un poquito más radical. A veces uno intenta en el currículum de encadenar estas actividades a lo largo de varios semestres. Entonces, no sé, tú puedes tener estoy pensando otro ejemplo, cuando en la institución de educación, por ejemplo, en el área de construcción, tú estableces verdaderas oficinas técnicas internas, simuladas, donde los estudiantes tienen que elaborar un proyecto de construcción o diseñarlo o presentarse una propuesta de una manera completamente realista. Podría ser una propuesta de verdad, una licitación real, pero que se lleve al ámbito educacional. Y de esa manera, en el fondo, hay un desarrollo de competencia mucho más cercana a la realidad, donde se pueden, como digo, mejorar mucho las condiciones de aprendizaje. Entonces, el estudiante aprende más y mejor en la misma unidad de tiempo, es un aprendizaje más significativo. Ahora, apoyado más por la tecnología, la pandemia ha desordenado todo esto, además. Han aparecido cosas interesantes, muchas cosas se han dificultado muchísimo. Todavía no sabemos de la pandemia qué llegó para quedarse, yo creo que una noticia en desarrollo, pero hay esfuerzos de estas metodologías activo-participativas. Es difícil, requiere mucha coordinación, es más caro, requiere profesores con harta vocación, con la dedicación de tiempo, con las competencias. O sea, esto es más exigente que la tiza y el pizarrón, evidentemente. Así es. Gonzalo, tenemos otra pregunta de Felipe Torralbo, él es profesional de aseguramiento de la calidad de vinculación con el medio de la UTEM. Junto con agradecerte la entrevista, nos señala en 2016 fue promulgada la ley 20.910 que creó 15 centros de formación técnico estatales. ¿Cuál es el impacto o cómo ha afectado la creación de estas nuevas instituciones al subsistema ATP? ¿Y qué diferencias crees tú que existirán en la forma de hacer vinculación con el medio entre estas instituciones y las que son privadas? A ver, yo no percibo muchas diferencias conceptuales, si tú quieres, de hacer vinculación estatales versus privadas como dos categorías distintas. La verdad es que uno observa mucha diversidad
entre las privadas y entre las estatales también, dentro de un patrón común, digamos que están todas trabajando en el tema de la vinculación, la pertinencia, la vinculación con el mundo productivo, ¿cierto? Tal vez más evidente, como son los CFT estatales, ¿cierto? Son uno por región, es más explícito la vocación regional, no vas a encontrar ninguna cobertura nacional. Entonces, los 4 grandes que yo mencioné son de cobertura regional. En el discurso no aparece tanto el elemento regional, tal vez, pero los hechos yo creo que no es muy distinto. Yo creo que han sido bienvenidos al sector. Yo creo que este es un sector que, en la medida que la oferta sea de calidad, se necesita. Veníamos de un tremendo déficit histórico de educación técnica de calidad. Entonces, todo lo que sea oferta es bienvenido. En algún grado puede que haya, que lo conceptualices como competencia, ¿cierto? Pero yo siempre creo que la competencia perfecciona. También se dan hartas instancias de colaboración, sobre todo a nivel regional. Yo creo que hay, no conozco todas las regiones, pero conozco varios casos donde hay instancias de coordinación. Además, bueno, la propia política pública, ¿cierto? Programas como Futuro Técnico están fomentando. Bueno, la Estrategia Nacional de Educación Técnico Profesional está poniendo varios elementos acá que también articulan a las instituciones. Y uno esperaría que más instituciones contribuyan y tengan roles complementarios. En algún caso se irá a traslapar, pero tengan roles complementarios. No me atrevo a opinar tanto de cuánto han contribuido, porque son nuevas. Constituir instituciones, están recién los primeros egresados de las primeras instituciones, hay otras instituciones que están recién instalándose. Entonces yo creo que también tenemos que esperar algunos años antes de poder decir, bueno, ¿cuánto significó esto de aporte para el sector? Perfecto. Gonzalo, tenemos otra pregunta de Gonzalo Labra, que dice lo siguiente: mi consulta es con respecto a la tecnología. En general, las instituciones conservadoras tienen un liderazgo, pero ¿piensas que la pandemia dio paso al reconocimiento de otras que sí incluían la enseñanza virtual desde hace algunos años atrás? Sí, yo creo que desde los estudiantes, no mucho usan la palabra mercado en esto, pero en el fondo desde la demanda de gente que quería estudiar, desde el estallido y luego la pandemia, yo creo que creció mucho el interés por los programas formalmente virtuales, online, a distancia, como le quieras llamar. Ahora, todos los que se fueran presenciales se fueron a distancia igual, telepresenciales, porque, bueno, a veces no son estrictamente online, porque no fueron diseñados como online, ¿cierto? Que hacemos clases a través de Zoom, como estamos ahora, ¿cierto? Que no es lo mismo que un programa diseñado online. Yo creo que sí, que avanzamos muchos años. En Chile, la propia política pública le ha puesto la proa al desarrollo de estas modalidades. La pandemia, yo creo que, por un lado, aceleró que las instituciones y los profesores tuviéramos que aprender, ¿cierto?, a hacer clases de esta manera. Yo no sabía. Yo tenía roles de gestión en instituciones, pero yo nunca había hecho clases online. Había hecho clases presenciales, pero no. Ahora llevo ya, voy para el 4º semestre en esto. Entonces, todos hemos tenido que aprender, y la curva de adopción, para volver al concepto, la curva de adopción de tecnología se aceleró muy fuertemente. No sé si en un año y medio va a ser equivalente a lo que hubiera pasado en 10 años. Ahora, la política pública yo creo que todavía no responde a eso. Tú ves los criterios de acreditación, o el financiamiento, el tema de la gratuidad, ¿cierto? Siempre los programas online tienen menos apoyo, están menos reconocidos, todavía menos validados. Creo que la pandemia es un empujón fuerte, pero todavía no lo vemos en igualdad de condiciones desde el punto de vista de la política pública, y todavía tampoco vemos que la matrícula, si bien la oferta online ha crecido, yo esperaría que creciera mucho más en el futuro. Perfecto. Gonzalo, hay 2 preguntas que están más bien orientadas al subsistema universitario, pero te las planteamos igual. Dice, ¿piensa que deberían haber universidades orientadas a la investigación y otras a la docencia? Ciertamente, las que estén en ambas es porque tienen las capacidades. Sin embargo, ocurre que hay universidades que contratan PhD y generan poca investigación, y tener a tanto PhD dando clases también es un gasto mal enfocado. ¿Qué opinas tú de esto?
Estoy 100% de acuerdo con la persona que hace esa pregunta-afirmación. Pero yo creo que el sistema chileno no está de acuerdo con eso. Y eso quedó, a ver, desde el año 81 en adelante, ¿cierto? Cuando se autoriza la creación de universidades privadas sin el concurso de la ley. Recordemos que antes se podían crear universidades privadas, pero requerían ley. Se empieza a hablar de las universidades docentes. Y o sea, en estricto rigor, todas las universidades en Chile partieron siendo universidades docentes. La Universidad de Chile del siglo XIX, la Universidad Católica, ¿cierto? Hasta los años 60 en Chile las universidades prácticamente no hacían investigación y no tenían académicos de tiempo completo con doctorado. Eso es un fenómeno recién, ¿cierto? La reforma universitaria, los años 60, la ayuda internacional, así que es un fenómeno muy reciente chileno. Y todas las universidades privadas, y me atrevería a decir que las derivadas estatales en regiones, todas partiendo siendo solamente docentes. Y nadie lo cuestionó. Sin embargo, en el debate que tuvimos los últimos años, que termina en la nueva ley de educación superior, ese tema creo yo que quedó zanjado. Por ejemplo, la ley antes no decía que las universidades, la LOCE y luego el EGE, no decía que las universidades tuvieran que hacer investigación. La nueva ley sí lo dice. Y luego vienen los mecanismos de acreditación, cuando te dicen, bueno, ahora se suspendió la acreditación de carrera, yo espero que volvamos en el futuro a tener, pero entonces te empiezan a decir cómo la investigación contribuye a la calidad de la docencia en el pregrado. Bueno, todo eso finalmente te lleva a tener investigación. Obviamente que van a universidades más intensivas y otras menos intensivas en investigación. Después, cuando empieza el tema de, además, los años y los tramos de acreditación institucional, entonces que tengas una cierta cantidad de doctorados, que tengas reconocimiento internacional, todo lleva, y si además te digo que el número de años de acreditación influye sobre el valor del arancel que te van a pagar, o sea, toda la estructura de incentivos está hecha para ir en esa dirección y te castiga al que no se mueva en esa dirección. Entonces, cuando uno va a la experiencia internacional de nuevo, sí hay muy buenas universidades, o a lo mejor tienen otros nombres, ¿cierto? Los College of Liberal Arts en Estados Unidos, hay algunos súper prestigiosos que no pretenden ser fuertes en investigación ni dar PhD, o la California State University, que tenía casi 500,000 de estudiantes, ¿cierto? Y tenía prohibido dar doctorado, porque para eso está la Universidad de California. Conozco harto ese sistema porque además estudié ahí. Entonces, en otras partes, en Europa, ¿cierto? En Finlandia, en Alemania, las antiguas Fachhochschule, las escuelas superiores profesionales, hoy día denominadas Universidades de Ciencias Aplicadas, porque dan bachelors y dan máster, o sea, por el proceso Bolonia, al dar el grado académico se reconocen como universidad, independiente del nombre que usen en cada país. En Italia o en España son las universidades politécnicas, ¿cierto? En fin, entonces hay diversidad. Ahora también hay tensiones, porque además hay una pelea por recursos gigantesca, sobre todo en los países donde estas entidades son más estatales y dependen de los recursos públicos en mayor proporción. Entonces, bueno, yo soy un gran partidario de la diversidad en los sistemas. En Chile y en América Latina, me atrevería a decir yo, a veces somos más legalistas, creemos que la letra de la ley es la que cambia la realidad, ¿cierto? Y porque la ley dice una cosa, entonces la realidad se tiene que ajustar. Bueno, creo que sería muy bueno que se validara más esto de las universidades docentes, pero yo creo que estrictamente docentes ya no van a haber, la regulación no lo permite. Gonzalo, quisiera leerte la otra pregunta también más orientada, creo yo, al sistema universitario. Pregunta, ¿qué piensas de las carreras tan largas en Chile? En circunstancias de que en países desarrollados un ingeniero puede, por ejemplo, cursar 3 o 4 años y luego seguirse especializando después con unos 1 o 2 años después del pregrado. En Chile existen carreras de 5, 6 a 7 años, lo que este espectador lo considera excesivo, para mantener universidades y finalmente se genera un negocio. Mira, sácale la palabra negocio y estoy 100% de acuerdo con esa afirmación de nuevo. Yo en alguna época me dediqué a estudiar esto como el origen de estas cosas. Porque era que, por ejemplo, en Chile los ingenieros civiles, todos son civiles. En otras partes del mundo se entiende que un ingeniero civil es el que está en obras civiles. En Chile tenemos civil químico, civil informático, es una extrañeza. No conozco otro país del mundo donde ocurra eso. El ingeniero comercial es otro invento chileno. Y otras carreras son
digamos, se desarrollan en Chile con un modelo más bien europeo, ¿cierto? La Universidad Napoleónica, España, Francia, ¿cierto? Medicina, Derecho, que son las dos carreras profesionales con las cuales surge la universidad en la Edad Media, ¿cierto? En el mundo anglosajón, si tú te fijas, primero tú haces un bachelor y el médico efectivamente es un doctor. Aquí le llamamos doctores, pero no tiene doctorado, ¿cierto? Entonces tú tienes un bachelor de 4 años y luego el MD, el medical doctor, son otros 4 años. En derecho es el JD, el judicial doctor, ¿cierto? Son 3 años, eso lo conozco menos, pero entiendo que tú haces un bachelor después. Entonces, y lo mismo en administración de empresas, el MBA es una escuela de graduado, una escuela de posgrado. Entonces, la fase de desarrollo profesional en Estados Unidos es más bien escuela de posgrado. Y el pregrado es más formación general, etc. En Chile tenemos estas carreras tubulares que son más bien el modelo original europeo, francés, español, digamos, llamémoslo. Y no inglés, digo, Inglaterra también es parte de Europa, obviamente. Pero hay una distinción. Ahora, todo esto cambió en Europa a partir del proceso Bolonia. Y se crea el marco de cualificaciones de la educación superior que busca darle una cierta estandarización, ¿cierto?, a los 20 y tantos países que componen la Unión Europea, ¿cierto?, más otra cantidad de países que se ha adscrito. Entonces yo digo acá, bueno, terminamos con un modelo que es súper chileno en general y que no tiene mucha comparabilidad hoy día ni con el modelo anglosajón ni con el modelo europeo continental. Y yo creía años atrás que Chile iba a terminar adoptando el modelo de Bolonia, donde efectivamente tú tienes el primer grado en 3-4 años, la mayoría de Europa en 3, algunos países en 4, y luego viene el máster, y que tú defines algunas cualificaciones profesionales a nivel de primer grado o bachelor o a nivel de máster, ¿ah? Porque reconoce entonces el nivel de... Ahora, eso no ocurrió. Eso ya no ocurrió, creo yo, o ya, nunca puedo decir que no va a ocurrir, pero quién sabe si alguna vez va a ocurrir. En el mundo TP sí nos pusimos de acuerdo, como sistema, digo, en tener un marco de cualificaciones técnico-profesional que va desde el nivel inicial de un oficio hasta el título profesional entregado por un instituto profesional. Y hoy día, ¿cierto?, como ocurre en otras partes del mundo, estas instituciones también pueden dar másters de carácter profesional, que es algo que también se ha estado conversando en Chile. Y eso te lleva a un sistema de la carrera técnico nivel superior. En Chile está instalada una carrera de 2 años. El título profesional en un IP es una carrera de 4 años, salvo excepción. Entonces ya tienes un 2+2, si además están articulados. ¿Qué es lo que yo vi? Lo visité y lo estudié en profundidad en California. Los community colleges tienen programas de 2 años, la Associate Degree, la California State University tiene bachelor de 4 años, y 100.000 estudiantes articulan al año pasando los community colleges a la universidad en un bachelor de 4 años, y de ahí puedes seguir al máster o al doctorado. ¿Te fijas? Entonces es un sistema articulado, un sistema donde puedes tener trayectorias de aprendizaje. El sistema chileno es tubular, ¿cierto? No permite estas pasarelas con facilidad, sobre todo a nivel universitario. El mundo TP en educación superior, la Estrategia Nacional Técnico Profesional, está buscando estas estructuras de título de grado con reconocimiento de aprendizajes previos, con flexibilidad en la cantidad de años, o bueno, incluso hablar del tiempo no tiene mucha lógica. ¿Cuántas horas, cuántos años? Da lo mismo. Lo importante es el nivel que alcanzas tus competencias efectivas, independiente de cómo las aprendiste o cuánto te demoraste en alcanzarlas. Entonces es un sistema mucho más centrado en las competencias, en el aprendizaje, que en lo formal de cuánto duró y dónde lo hiciste y cómo se llamaba la institución que te dio el diploma. El mundo TP está avanzando en esa dirección, el mundo universitario no lo veo. Perfecto. Mira, vamos a dar paso a una última pregunta que también la voy a linkear con algo que tenía pensado yo preguntarte y que justamente tiene que ver con el tema de la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional. Tuve la posibilidad de revisar algunas de las críticas que realizaron distintos consorcios a la propuesta de criterios y estándares de la CNA 2022, y uno de ellos es justamente que no se hace ninguna alusión al contenido de esta Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional. Tenemos un usuario anónimo también que nos pregunta qué tan críticos fueron ustedes, no sé a qué se refiere por ustedes, tómalo como te parezca pertinente, respecto de la última propuesta de criterios y estándares que presentó la CNA a propuesta pública.
Yo me imagino que cuando dicen ustedes, la verdad es que hay un grupo de personas más o menos amplio, pero que hemos participado en distintos momentos, con distintas intensidades, pero yo diría los últimos 10 años uno se encuentra con muchas caras conocidas en estos debates, y en general este es un sector donde tendemos a estar bastante de acuerdo. No cuesta mucho tener consensos. ¿Ah? Creo que es más fácil que en el mundo universitario. Eso muy de piel por haber participado de estas discusiones nomás. Yo diría que fuimos medianamente críticos, por llamar así, ¿eh? Porque la CNA sí ha tenido grupos consultivos de gente de este sector que ha dado criterios. Yo creo que en alguna medida eso sí fueron escuchados. Ahora, hay un tema práctico, creo yo, que lo ha hecho difícil porque aquí ha habido desarrollos en paralelo. Entonces, la nueva estrategia, porque hay una nueva versión de la estrategia técnico-profesional, es súper reciente. Entonces, se estaba elaborando la estrategia al mismo tiempo que se estaban elaborando los criterios y estándares. A veces las personas son más o menos las mismas, entonces hay un flujo de información y más o menos sabe lo que está pasando al otro lado. Pero, por ejemplo, el marco de cualificaciones todavía no se institucionaliza. Entonces, ¿cómo la CNA va a hacer referencia a una cosa que todavía no está institucionalizada? Como criterios y estándares que quedan redactados, escritos en piedra, y después los pares evaluadores te lo van a cobrar en un checklist. Chuta, entonces, ahora hay que buscar a lo mejor fórmulas intermedias, ¿eh? Que es lo que hemos conversado muchas veces en este sector. ¿Cómo tú das fe o das evidencia de que tus programas de estudio son pertinentes? Una manera entonces que se valore es porque tu programa de estudio está alineado con el marco de cualificaciones de tal o cual sector. ¿Te fijas? Ahora, no todos los sectores tienen marco de cualificaciones, entonces no puedes usar esa evidencia en todos los sectores. Sería absurdo exigir algo que todavía no se ha elaborado. Entonces, estamos en una fase de transición, de nuevo, donde ese criterio es difícil ponerlo por escrito, sino que sería una aplicación del criterio, pertinencia, evidencia acerca de la pertinencia del perfil de egreso. Bueno, una manera de generar pertinencia es haciendo referencia a un marco de cualificaciones, pero tampoco lo puede hacer obligatorio, como digo, porque todavía no está del todo instalado. Y así hay varios ejemplos de cosas que no lo puedes hacer explícito en los criterios y estándares todavía, creo yo. Perfecto. Excelente. O sea, mira, en honor al tiempo, ya nuestro programa tiene una duración de 1 hora y ya lo hemos cumplido. Por mi parte, Gonzalo, agradecer todo tu tiempo y que nos hayas compartido todo tu conocimiento. Quedan muchísimos temas en el tintero. Yo personalmente me quedaron preguntas en relación a las dimensiones, los criterios, los estándares para los CFT, los IP. También había muchas como líneas de trabajo que ustedes tienen en la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional. Entonces, bueno, quedaron bastantes temas en el tintero, pero bueno, tendremos más oportunidades para poder seguir conversando. Quería comentar también, antes de terminar, a Proyectos INAF, que preguntaba por el primer capítulo de Vinculando, está en el chat, así que ya pueden pinchar ahí y si quieren verlo el fin de semana o entretenerse, porque también fue muy nutritiva esa conversación. Y nada, Gonzalo, nuevamente agradecer tu tiempo. Cuenta con nosotros como Red Chilena de Vinculación con el Medio. Acá lo que queremos promover también es este trabajo colaborativo entre todo el sistema de educación superior. Y por lo tanto, estamos todos, universidades, CFT y los IP. Queremos trabajar en conjunto y ese es el espíritu de la red. Así es que nada más que agradecer también a todos los que nos acompañaron hoy y bueno, a la gente que está detrás de esto también, que es el comité editorial que nos ayuda a salir adelante con esto, Simona y todos los que formamos parte. Así es que nada, me despido, no sé Andrea si tú quieres decir algo más. Bueno, antes de darle unas palabras de cierre a Gonzalo, solo recordarles que en 2 semanas más tendremos nuestro tercer capítulo. Ahí va a estar justamente invitado Felipe Torralbo, quien nos hizo una pregunta. Felipe es profesional de aseguramiento de calidad de vinculación con el medio de la UTEM. Quien ha desarrollado un manual de indicadores muy práctico para efectos de la vinculación con el medio a nivel universitario. Gonzalo, te dejamos para que te puedas despedir. Bueno, ya increíble cómo se pasa rápido el tiempo, ¿eh? 1 hora conversando y claro, el tema da para mucho más. Agradecer la invitación nomás. Espero que en algo pueda ayudar entonces a estos diálogos que están teniendo ustedes. Agradecer mucho la invitación, me parece súper importante y felicitaciones nuevamente por lo que están haciendo.
y quedar a su disposición. Si hubiera otra manera, otro momento en que uno pueda ayudar, feliz. Me sumo al esfuerzo que están haciendo ustedes como red. Muchas gracias. Ya súper agradecida, Gonzalo. Así es que quedamos en contacto y bueno, nos vemos a quienes quieran acompañarnos al próximo capítulo de Vinculando. Así es que les deseo a todos muy linda tarde, cuídense mucho y un placer haber estado con todos ustedes. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.